Su cruel familia la golpeaba todos los días, hasta que un jefe apache cambió su destino. El puño de Edward golpeó el rostro de Isabel por tercera vez esa mañana, y su grito atravesó el amanecer de Arizona al desplomarse contra el poste de madera de la cerca donde él la había arrastrado antes del amanecer. Años de brutales palizas le habían enseñado a su cuerpo a someterse, pero su espíritu aún luchaba contra las cuerdas que le ataban las muñecas. El café había sido demasiado amargo, simplemente demasiado amargo, y en casa de Edward Falcon eso era motivo suficiente para destrozar la carne de su hija una vez más. Se había despertado furioso, como todas las mañanas, y criticó el café que ella había preparado en la oscura cocina. Sin decir palabra, la agarró del pelo, la sacó a rastras y la ató al poste de la cerca como a un animal a la espera del matadero. El sol apenas asomaba por el horizonte sobre Sorrow's Edge, proyectando largas sombras sobre el polvoriento patio del rancho, donde tanta sangre se había derramado a lo largo de los años. Isabel respiraba entrecortadamente mientras apretaba su mejilla hinchada contra la áspera madera, intentando encontrar la fuerza que le habían quitado desde la infancia. La cuerda que le rodeaba las muñecas le cortaba profundamente, pero ese dolor no era nada comparado con la agonía que irradiaba de sus costillas. ¡Pedazo de nada! La voz de Edward resonó por el patio del rancho, con la boca retorcida salpicando saliva. Tenía los nudillos ensangrentados por la paliza y la cara roja por la ira. Ni siquiera puedo hacer un buen café sin arruinarlo todo, igual que arruinaste a tu madre. La acusación flotaba en el aire como una maldición que él había repetido incontables veces desde que ella tenía edad suficiente para entender. Isabel había matado a su madre al dar a luz. Edward le recordaba a diario, y todo lo malo en su vida desde entonces era culpa suya. Las malas cosechas, las deudas crecientes, la soledad que lo carcomía como un cáncer, todo era porque ella se había atrevido a nacer. Edward volvió a levantar el puño y su pesada bota de trabajo golpeó la tierra mientras se preparaba para otro golpe. Su vestido, ya rasgado por la paliza de la semana anterior, colgaba hecho jirones sobre sus hombros. La sangre seca manchaba la tela de marrón, y el rojo fresco ya se filtraba por las nuevas heridas. Pero Isabel había aprendido hacía mucho tiempo a no suplicar. Suplicar solo lo enfurecía más, prolongaba las palizas. Los ojos de Edward brillaron con la enfermiza satisfacción que encontraba en su dolor. Este era su ritual matutino, su forma de empezar cada día recordándole a su hija quién era su dueño en cuerpo y alma. Su puño ya estaba retraído cuando el estruendo de los cascos interrumpió su furia. Un magnífico guerrero apache, montado en un semental pintado, apareció entre el polvo matutino. Sus ojos oscuros captaron de inmediato la escena. Los cascos del caballo golpeaban la tierra compacta al ritmo de los tambores de guerra, levantando nubes de tierra roja que se arremolinaban alrededor del jinete, y la montura como una fuerza sobrenatural. Takishi había venido a recoger el ganado que Edward le debía a su tribu, pero lo que presenció le heló la sangre. El hombre blanco se alzaba sobre su propia hija como un depredador, con el puño en alto y ensangrentado, mientras ella colgaba sangrando contra la valla. Esto no era disciplina, era tortura sistemática, y ocurría a la luz del amanecer como si fuera lo más natural del mundo. El puño de Edward se congeló a mitad del golpe, el sudor le corría por la cara al darse cuenta de que lo habían pillado en su acto más vergonzoso. Sus nudillos ensangrentados temblaban al bajar lentamente la mano, y por un instante el patio quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Isabel y el suave resoplido del caballo de Takishi. «¡Takishi!
tartamudeó Edward, limpiándose la sangre de los nudillos con dedos temblorosos. Su voz se quebró por el esfuerzo de intentar parecer normal al ser sorprendido en un acto de monstruosa crueldad. «Llegas temprano». Las palabras sonaron huecas incluso para él. No había explicación posible para lo que el jefe apache había presenciado: el poste de la cerca manchado de sangre, sus puños ensangrentados, el rostro magullado de su hija. El jefe apache no dijo nada al principio. Su mirada penetrante pasaba del rostro cargado de culpa de Edward al cuerpo destrozado de Isabel, con la lenta deliberación de un juez que evalúa pruebas. Su caballo, un magnífico semental pintado, percibió la tensión de su jinete y escarbó el suelo, con las fosas nasales dilatadas, al percibir el olor a sangre y miedo. Algo brilló en los ojos oscuros de Takishi. Reconocimiento, recuerdo, algo poderoso que se agitaba en lo más profundo de su mente como un gigante dormido que despierta. Había visto a esta joven antes, pero ¿dónde? ¿Y por qué la visión de su sufrimiento lo llenaba de una furia tan justificada? «Vine por el ganado que me debes». La voz de Takishi tenía el peso de una montaña y la promesa de avalanchas. Cada palabra era mesurada, controlada, pero por debajo corría una rabia apenas contenida que le temblaba las rodillas a Edward. «Pero veo que estás ocupado». Su caballo pateaba el suelo inquieto, percibiendo la tensión de su jinete como una extensión de su propio cuerpo. Los ojos oscuros del animal parecían juzgar a Edward con la misma dureza que los de su amo, y Edward se encontró retrocediendo involuntariamente ante la fuerza combinada de su desaprobación. Edward forzó una risa nerviosa que sonó como la de un animal estrangulado, limpiándose la sangre de los nudillos con dedos temblorosos. «Solo estoy disciplinando a mi hija», dijo con las palabras saliendo atropelladamente. «Ya sabes cómo son los niños. A veces necesitan mano dura para aprender a respetar». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, Edward supo lo huecas que sonaban. Isabel no era una niña, era una mujer adulta de 20 años, y las cicatrices que cubrían su piel visible contaban la historia de años de tortura sistemática que excedían cualquier definición razonable de disciplina. Las mentiras se sentían como ceniza en su boca, pero mentir era lo único que le quedaba. Takishi desmontó lentamente, con movimientos deliberados y controlados, como los de un depredador que decide si atacar o no. Cuando sus botas tocaron el suelo, Isabel levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos verdes se encontraron con los oscuros de él a través de la neblina de dolor y agotamiento. En ese instante, la memoria del jefe apache estalló con perfecta claridad. Hace un año. Una terrible tormenta invernal duró 3 días y 3 noches, aullando por todo el territorio como las voces de espíritus furiosos. La temperatura había bajado tanto que incluso los guerreros más fuertes permanecían cerca de sus fogatas, y la nieve caía tan espesa que era imposible ver más allá de unos pocos metros. Su sobrino Nuka, de tan solo 8 años y lleno de esa curiosidad que hacía que los niños vagaran por donde no debían, había desaparecido en ese infierno blanco. Un momento estaba jugando cerca del campamento y al siguiente había desaparecido, tragado por la tormenta como si la tierra misma se hubiera abierto y lo hubiera reclamado. El recuerdo golpeó a Takishi como un golpe físico. Lo volvió a ver todo. Los grupos de búsqueda desesperados, el miedo de haber perdido al niño para siempre, y entonces, al tercer día, un milagro. Una joven blanca había aparecido en el límite de su territorio, cargando a Nuka en brazos, envuelta en su propio chal. Tenía 19 años entonces, aún con hematomas recientes en el rostro, pero sus ojos brillaban con determinación y bondad.
Lo encontré junto al arroyo, había dicho simplemente. Tenía tanto frío. No podía dejar que muriera. Lo había arriesgado todo para salvar a Nuka, lo había metido a escondidas en casa de su padre, le había dado sopa caliente, lo había calentado junto al fuego, le había mentido a Edward sobre dónde había estado cuando él cuestionó la comida que faltaba. Si Edward hubiera descubierto a un niño apache en su casa, Isabel habría pagado un precio que haría que la paliza de hoy pareciera una caricia. El odio de Edward hacia los apaches era legendario en Sorrow's Edge. Los culpaba de cada contratiempo, cada trato fallido, cada momento de infortunio que había asolado su vida. Descubrir a su hija albergando a un niño apache habría sido la mayor traición en su mente retorcida. Pero lo había hecho de todos modos, sin dudarlo, sin esperar nada a cambio. Había elegido la compasión por encima del instinto de supervivencia, sabiendo perfectamente que descubrirlo significaba una tortura inimaginable. Ahora, mientras Takishi miraba a Isabel atada al poste de la cerca, con el rostro ensangrentado por los puños de su padre, la deuda de la vida se desplomó sobre él como una avalancha. Esta valiente mujer había salvado al hijo de su hermana. Había mostrado misericordia cuando no tenía ninguna. Había arriesgado su vida por un niño que nunca había visto antes y que nunca volvería a ver. Y ese monstruo al que ella llamaba padre la estaba destruyendo, pieza por pieza, día tras día, como un hombre que desmantela lentamente una obra de arte por puro despecho. Edward notó el cambio en la expresión de Takishi y sintió que se le helaba el estómago. El rostro del jefe apache había pasado de una severa desaprobación a algo mucho más peligroso. Reconocimiento, comprensión y una furia fría que prometía consecuencias. Tú la recuerdas, susurró Edward, apretando y abriendo los puños como un ser vivo que siente su propia perdición. Lo recuerdo todo. La voz de Takishi transmitía la promesa de justicia y la amenaza de venganza. Y ahora tenemos que hablar. La mente de Edward corría como un animal acorralado, atrapado entre la codicia y el miedo. El jefe apache era respetado en todo el territorio. Los alguaciles lo consultaban, los jueces buscaban su consejo, y su palabra tenía más peso que el testimonio jurado de cualquier hombre blanco. Si se cruzaba con Takishi, Edward se encontraría con más problemas de los que podía manejar. Pero también fue la clave para la supervivencia de Edward. La deuda ganadera fue lo único que evitó que el rancho se declarara en bancarrota. Los acreedores rondaban como buitres, esperando cualquier excusa para apoderarse de lo poco que le quedaba. Sin el acuerdo con el ganado apache, Edward lo perdería todo en cuestión de meses. ¿Qué quieres?, preguntó Edward, aunque ya sospechaba que la respuesta lo cambiaría todo. Su voz se quebró por la tensión de intentar negociar desde una posición de absoluta debilidad. «Quiero comprarla», dijo Takishi simplemente, sus palabras cortando el aire de la mañana como una cuchilla en la seda. «Te daré el doble del ganado que debo por la libertad de tu hija». Las palabras impactaron el aire de la mañana como un disparo, resonando por el patio del rancho y pareciendo quedarse allí para siempre. Isabel abrió los ojos con incredulidad. ¿Libertad? Después de 20 años de infierno, 20 años de que le dijeran que no valía nada y que no la querían, ¿era posible algo así? ¿De verdad había alguien en este mundo que valorara su vida lo suficiente como para pagar por ella? El rostro de Edward pasó por diversas emociones, como un hombre que cae de un acantilado. Conmoción por la audacia de la oferta, codicia ante la perspectiva del doble de ganado, rabia por perder a su víctima favorita y algo que podría haber sido alivio por finalmente librarse de la carga que, según se había convencido, ella representaba. «Es mi hija»,
protestó Edward débilmente, pero sus palabras carecían de convicción. No está en venta. Mientras lo decía, ya estaba calculando el valor del doble de ganado, imaginando cuánto margen de maniobra le daría eso ante sus acreedores. ¿Qué clase de padre le hace esto a su propia sangre? Takishi señaló las heridas de Isabel, alzando la voz con furia apenas contenida. No quieres una hija. Quieres una víctima. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, y Edward retrocedió un paso involuntariamente, consciente de repente de lo aislados que estaban, de lo lejos que estaban de cualquier ayuda. Entonces, algo se quebró en la serenidad de Edward. 20 años de resentimiento y culpa brotaron como veneno de una herida infectada. ¿Quieres saber qué clase de padre soy?, gritó. Soy el padre de una maldición. Mató a su madre al venir a este mundo y desde entonces solo ha traído mala suerte. Cada cosecha fallida, cada animal muerto, cada desgracia. Todo empezó el día que nació. La confesión quedó suspendida en el aire como el humo de una pira funeraria. El pecho de Edward se agitó con el esfuerzo de finalmente expresar su odio más profundo en voz alta. Isabel sintió cada palabra como un golpe físico, pero extrañamente, escuchar los verdaderos sentimientos de su padre expresados con tanta claridad también le produjo un terrible alivio. Takishi estudió a Edward con la mirada calculadora de un cazador. «El doble de ganado», repitió. «¿Lo tomas o lo dejas?» La avaricia triunfó. Siempre lo hacía con Edward Falcon. El rancho estaba ahogado en deudas. Los acreedores rondaban como buitres. El doble de ganado le daría meses de supervivencia, tal vez más. Y siendo honesto consigo mismo, Isabel se había convertido más en un lastre que en un activo. «Trato hecho», dijo Edward, aunque la palabra sabía a ceniza. Pero incluso mientras aceptaba el trato, la ira de Edward exigía un último pago. Isabel se marchaba, escapando del infierno que él le había construido, y eso era inaceptable. Necesitaba llevar su marca para siempre. Necesitaba recordar exactamente quién era el dueño de su alma. «Tengo una última conversación con mi hija», dijo Edward, bajando la voz a un tono sombrío y hambriento, «para despedirme como es debido». Takishi entrecerró los ojos, percibiendo la violencia en el tono de Edward. Pero antes de que pudiera objetar, Edward ya se había movido. Su puño golpeó las costillas de Isabel con fuerza brutal, pero esta vez algo había cambiado. Por primera vez en su vida, Isabel supo que esta paliza sería la última. La libertad estaba ahí, allí, real y tangible, y ese conocimiento le dio una fuerza que nunca supo que poseía. Ella gritó, pero el sonido fue diferente esta vez. No solo dolor y sumisión, sino desafío nacido de la esperanza. «Recuerda esto», rugió Edward, retirando el puño para otro golpe devastador. «Recuerda quién es tu verdadero padre. Recuerda a quién perteneces». Fue entonces cuando Takishi se movió. La mano del guerrero apache se extendió como una serpiente, apretando la muñeca de Edward con una fuerza aplastante. Por un instante, los dos hombres se quedaron enfrascados en una prueba de fuerza y voluntad, con los músculos tensándose. Entonces, la muñeca de Edward comenzó a doblarse hacia atrás en un ángulo peligroso y jadeó de dolor y sorpresa. «El trato está cerrado», dijo Takishi en voz baja, con la firmeza de una sentencia de muerte. «Ahora viene conmigo». Con manos suaves que jamás habían conocido la violencia contra inocentes, Takishi desató las ataduras de Isabel. La cuerda le había dejado profundas marcas en las muñecas, y al soltarse, se desplomó hacia adelante. Sus piernas estaban demasiado débiles por el dolor y la conmoción para sostener su peso,
pero él la sujetó antes de que cayera, rodeándola con sus fuertes brazos, con el primer abrazo protector que había sentido desde la infancia. Por primera vez en su vida adulta, Isabel experimentó la sensación de ser abrazada sin restricciones, sostenida sin sumisión. Los brazos que la rodeaban no pedían nada, no exigían nada, solo prometían seguridad y protección. Mientras Takishi la ayudaba a llegar a su caballo con infinita paciencia y cuidado, Isabel se volvió una última vez hacia la casa del rancho que había sido su prisión durante 20 años. Edward permanecía en la puerta como un espantapájaros derrotado, con el rostro convertido en una máscara de impotencia, furia y pérdida, viendo a su hija desaparecer de su control para siempre. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre el patio, donde se había derramado tanta sangre, pero para Isabel este amanecer era diferente a los miles que lo habían precedido. Este amanecer no presagiaba otro día de sufrimiento y miedo. Este amanecer se sentía como libertad. La aldea apache apareció a través de la bruma matutina como algo salido de un sueño que Isabel jamás se había atrevido a imaginar. Las mujeres se movían con gracia entre los tipis, con voces suaves y melódicas mientras atendían el fuego y preparaban la comida. Los niños reían mientras jugaban, con una alegría tan pura que a Isabel le dolía el pecho de añoranza. Tras 20 años de silencio y miedo, los sencillos sonidos de una comunidad pacífica parecían música de otro mundo. Takishi guió a su caballo hasta el centro del campamento, donde varias mujeres apaches se acercaron con expresión preocupada. Hablaban con rapidez en su lengua materna, señalando el rostro maltrecho y el vestido ensangrentado de Isabel. Aunque ella no entendía sus palabras, su tono transmitía una compasión inconfundible, algo que casi había olvidado que existía. Una anciana de cabello con mechas plateadas y mirada bondadosa se acercó, extendiendo sus curtidas manos para examinar las heridas de Isabel. Chasqueó la lengua con desaprobación ante lo que vio, negando con la cabeza mientras gritaba instrucciones a las mujeres más jóvenes que se apresuraron a buscar provisiones. «Ellos te cuidarán», dijo Takishi en voz baja, ayudando a Isabel a bajar del caballo. Sus piernas se doblaron en cuanto sus pies tocaron el suelo, no por debilidad, sino por la abrumadora certeza de que estaba realmente a salvo. Nadie iba a hacerle daño por estar allí. Las mujeres apaches llevaron a Isabel a un pequeño tipi forrado con suaves pieles y mantas. Le trajeron agua tibia, paños limpios y hierbas que olían a gloria. Mientras unas manos delicadas limpiaban la sangre de su rostro hinchado y le aplicaban ungüentos curativos en las costillas magulladas, Isabel sintió lágrimas correr por sus mejillas, no de dolor, sino de la extraña sensación de ser tratada con amabilidad. Algunos de los guerreros más jóvenes observaban desde la distancia, con expresiones escépticas e inseguras. Isabel podía sentir sus miradas inquisitivas, oír sus conversaciones susurradas. Una mujer blanca en su campamento era inusual, potencialmente peligrosa. ¿Y si era una espía? ¿Y si se trataba de una elaborada treta de los colonos blancos? Pero la palabra de Takishi tenía autoridad absoluta, y nadie se atrevía a expresarle sus dudas directamente. Aún así, Isabel percibía la tensión, la vigilancia, cómo las conversaciones se interrumpían cuando ella pasaba. Estaba a salvo, pero aún no era bienvenida. Al caer la noche e Isabel yacía sobre las suaves pieles que le daban un aire de lujo tras 20 años durmiendo en suelos duros, su mente empezó a divagar como no lo había hecho en años. Lejos de las constantes amenazas y violencia de Edward, algo extraordinario comenzó a suceder.
Los muros que había construido alrededor de sus recuerdos empezaron a derrumbarse. El sueño llegó a ratos, trayendo consigo sueños que eran más bien fragmentos de una verdad enterrada que luchaban por salir a la superficie. Vio fuego, no el calor reconfortante de una chimenea, sino llamas rugientes que lo consumían todo a su paso. Oyó gritos en la oscuridad, olió un humo tan denso que la asfixiaba incluso mientras dormía. Se despertó jadeando, con la frente perlada de sudor frío, a pesar del calor del tipi. La pesadilla había sido tan vívida, tan real, que aún notaba el sabor a humo en la lengua. Pero a medida que su respiración se estabilizaba y su corazón dejaba de latir con fuerza, Isabel comprendió algo profundo. No era solo un sueño, eran recuerdos, finalmente libres para aflorar sin el miedo paralizante que los había mantenido enterrados. Durante los días siguientes, a medida que Isabel se fortalecía y sus heridas físicas comenzaban a sanar, su mente experimentó su propia recuperación. Lejos de la constante intimidación de Edward, la niebla del trauma que había nublado sus pensamientos durante años comenzó a disiparse. Fue como emerger de una cueva oscura a la luz del sol, doloroso al principio, pero finalmente liberador. Los recuerdos llegaron a pedazos, fragmentos que poco a poco se ensamblaban formando una imagen tan horrorosa que le revolvía el estómago. 5 años atrás, cuando tenía 15, se despertó en mitad de la noche con extraños ruidos provenientes del granero. Curiosa e incapaz de volver a dormir, se acercó sigilosamente a la ventana y se asomó a la oscuridad. Lo que vio allí la atormentaría para siempre. Edward cargando barriles en una carreta, con movimientos furtivos y culpables, como si se preparara para algo terrible. Los barriles olían a queroseno y había trapos empapados en aceite apilados en la parte trasera de la carreta. Observó en un silencio confuso cómo enganchaba los caballos y conducía en la noche, rumbo al próspero rancho Taylor. Pero ahora, con la claridad que le daba la seguridad y la distancia, Isabel comprendió lo que había presenciado. La familia Taylor no solo era adinerada, sino que también poseía la hipoteca del rancho de Edward. Él había pedido prestado mucho más allá de su capacidad de pago, usando sus tierras como garantía, y el último pago había llegado. Edward se enfrentaba a una disyuntiva: perder todo por lo que había trabajado o encontrar la manera de liquidar su deuda para siempre. Los Taylor habían sido acreedores pacientes, incluso generosos. Habían extendido los plazos de Edward en múltiples ocasiones, reducido sus tasas de interés y le habían ofrecido préstamos adicionales cuando sus cosechas fracasaron. Pero su generosidad tenía un límite, y ese límite finalmente se había alcanzado. Le habían dado a Edward una última fecha límite: pagar la totalidad a fin de mes o enfrentarse a una ejecución hipotecaria. Edward no podía pagar. Lo sabía desde hacía meses. Observaba el calendario con creciente desesperación a medida que se acercaba su último día de cuentas. Pero Edward Falcon nunca había sido un hombre que aceptara la derrota con dignidad. Si no podía pagar sus deudas legítimamente, encontraría otra forma de escapar de ellas. Isabel recordaba ahora con una claridad cristalina la conversación que había oído unos días antes del incendio. Edward, discutiendo con alguien fuera de la casa, con la voz desgarrada por la desesperación. «Recibirás tu dinero», gruñó. «De una forma u otra, esta deuda se saldará». No lo había entendido entonces, pero ahora el significado era aterradoramente claro. A la mañana siguiente, tras el viaje de medianoche de Edward, los gritos desgarraron el aire del amanecer. Una humareda negra se elevaba desde el rancho Taylor como una pira funeraria, y pronto los jinetes corrían por Sorrow's Edge con noticias que helaban la sangre de todos.
Toda la familia Taylor, padre, madre y 3 hijos pequeños, murió quemada en su propio granero. El fuego se propagó tan rápido y ardió con tanta fuerza que no hubo tiempo para escapar. Todo se perdió. La casa, el granero, el ganado y, lo más importante, todos los registros financieros que documentaban la abrumadora deuda de Edward. Con los Taylor muertos y su documentación destruida, la deuda de Edward murió con ellos. Nadie más conocía la verdadera magnitud de su deuda, y no existía documentación legal que probara sus obligaciones. En un acto monstruoso, había resuelto todos sus problemas financieros y eliminado a los testigos que podían destruirlo. Mientras tanto, en Sorrow's Edge, Edward dirigía una campaña de mentiras que habría impresionado al mismísimo diablo. Cabalgaba de casa en casa, de rancho en rancho, esparciendo veneno sobre su propia hija con la habilidad de un manipulador experto. «Siempre ha estado mal de la cabeza», le dijo a la señora Henderson en la tienda, meneando la cabeza con fingida pena. Desde que su madre murió al darla a luz, ha tenido fantasías descabelladas, se inventa historias, ve cosas que no existen. He intentado ayudarla, Dios sabe que lo he hecho, pero hay algo roto en su mente. A los hermanos Miller les contó una historia diferente. «Es peligrosa», susurró, inclinándose con aire conspirador. «La semana pasada la pillé hablando sola, planeando quemar la casa mientras yo dormía. Tuve que disciplinarla por la seguridad de todos. Ahora se ha fugado con ese apache, llenándole la cabeza de mentiras sobre mí». Las historias se volvían más elaboradas con cada relato. Isabel estaba loca, era violenta, una amenaza para la gente decente. Había intentado seducirlo, su propio padre, y montó en cólera asesina cuando él rechazó sus insinuaciones. Oía voces que le decían que hiciera daño a la gente. De niña había matado animales pequeños y torturado perros y gatos por placer. La actuación de Edward fue magistral. Sus lágrimas eran tan sinceras que engañaron incluso a los oyentes más escépticos. Interpretó a la perfección el papel del padre sufrido, un hombre llevado a tomar medidas desesperadas por una hija que era más monstruo que humana. Pero sus mentiras tenían otro propósito más allá de la simple difamación. Cada historia falsa, cada detalle inventado, estaba diseñado para desacreditar a Isabel de antemano. Si alguna vez intentaba decir la verdad sobre el incendio de Taylor, ¿quién le creería a una mujer que todos sabían que estaba loca? ¿Quién confiaría más en la palabra de un lunático violento que en la de su padre afligido? El sheriff Richard Porter se vio atrapado en una red imposible de política y miedo. Conocía a Edward desde hacía años, había visto su temperamento y sospechaba su capacidad para la violencia. Pero también había visto a Isabel, y la chica golpeada y asustada que recordaba no se parecía en nada a la peligrosa loca que Edward describió. Porter siempre había sido un hombre que evitaba la confrontación siempre que era posible. Edward tenía dinero, influencia y la reputación de destruir a cualquiera que se le cruzara en el camino. Los Taylor habían sido ciudadanos respetados, pero también estaban muertos, y los muertos no podían votar ni contribuir a las campañas políticas. Los vivos, sobre todo los peligrosos, requerían un trato más cuidadoso, pero Porter comenzaba a darse cuenta de que sus años de hacer la vista gorda habían propiciado algo monstruoso. Cuando finalmente se supiera la verdad, la comunidad exigiría respuestas a todos los que no habían actuado, incluido él. A medida que se corrió la voz por Sorrow's Edge sobre las acusaciones de Edward, algunos residentes comenzaron a preguntarse si Takeshi había cometido un terrible error. ¿Y si el jefe Apache había sido engañado por una mujer peligrosa? ¿Y si su aparente acto de bondad les acarreó un desastre? Se sembraron las semillas de la duda, se regaron con miedo y prejuicios, se alimentaron con medias verdades y mentiras descaradas.
La campaña de Edward estaba dando sus frutos. Pronto, si Isabel intentaba decir la verdad, se encontraría frente a un muro de incredulidad y hostilidad que ninguna palabra honesta podría penetrar. Pero Edward había cometido un error crucial en su red de engaños. Sus mentiras se basaban en la suposición de que Isabel permanecería callada, destrozada y asustada. No podía concebir un mundo donde su víctima encontrara la fuerza para defenderse. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que podía estar. En la tranquilidad del campamento apache, a medida que pasaban los días y Isabel recuperaba las fuerzas, algo extraordinario comenzó a suceder. El miedo constante que la había paralizado durante 20 años empezó a desvanecerse, reemplazado por algo que casi había olvidado que poseía: coraje. No sucedió de la noche a la mañana. El primer día apenas podía hablar, casi en un susurro. El segundo logró agradecer a las mujeres que la cuidaron. Al tercer día pudo mirar a Takishi a los ojos cuando él revisó su progreso. Y para la cuarta noche, mientras estaba sentada junto al fuego con Takishi, mirando las estrellas girar en lo alto, Isabel se sintió lo suficientemente fuerte para soportar la carga de la verdad que había estado ocultando durante 5 terribles años. «Takishi», dijo Isabel en voz baja, con la voz firme por primera vez desde la infancia. «Necesito contarte algo. Algo sobre la noche en que murió la familia Taylor». El jefe apache se giró para mirarla, percibiendo la gravedad en su expresión. Intuyó que lo que fuera que estuviera a punto de revelar sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre Edward Falcon. «Te escucho», dijo simplemente, «y te creo». Esas 4 palabras, «y yo te creo», desataron algo dentro del pecho de Isabel que había estado encerrado durante décadas. Nadie le había creído jamás, nadie había confiado en su palabra ni valorado su verdad. Pero allí, bajo el vasto cielo de Arizona, alguien por fin estaba dispuesto a escuchar. La historia fluyó de ella como agua de una presa rota. Cada detalle de aquella horrible noche de hacía 5 años, cada recuerdo que el terror le había impedido examinar, cada prueba que la destrozaba demasiado para compartir. Le contó sobre los barriles de queroseno, los trapos empapados en aceite, la desesperación culpable en los movimientos de Edward. Describió los gritos que despertaron al pueblo al amanecer, el humo negro que ocultó el sol de la mañana. Pero lo más importante es que explicó el porqué: la deuda abrumadora, la fecha límite imposible, el cálculo frío que había llevado a Edward a elegir el asesinato en lugar de la ruina financiera. Takishi escuchó en silencio. Su rostro se ensombrecía con cada revelación. Cuando Isabel terminó de hablar, permaneció en silencio un largo rato, asimilando la magnitud de lo que le había contado. «Los mató por dinero», dijo finalmente Takishi. «Una familia entera. Niños». «Sí», susurró Isabel. «Y soy la única testigo viva que sabe la verdad». Las implicaciones pesaban sobre ellos. Si la historia de Isabel era cierta, y el instinto le decía a Takishi que lo era, Edward Falcon no era solo un borracho violento. Era un asesino en masa que había escapado a la justicia durante 5 años, protegido por su reputación y el silencio de su traumatizada hija. Pero ahora esa hija ya no guardaba silencio, y ahora contaba con la protección de alguien a quien Edward no podía intimidar ni comprar. Takishi se dio cuenta de que la justicia estaba a punto de alcanzar a Edward Falcon por fin, pero primero necesitarían pruebas, necesitarían aliados, necesitarían a alguien que pudiera rastrear las pruebas y los testigos que Edward creía enterrados a salvo. Como si le leyera el pensamiento, Isabel volvió a hablar. «¿Y ahora qué hacemos?»
Takishi se puso de pie, con la decisión ya tomada. Ahora encontraremos a alguien que pueda ayudarnos a demostrar lo que viste. Alguien que sepa buscar la verdad como otros buscan presas. ¿O Emes? Una leve sonrisa cruzó el rostro del jefe apache. La primera sonrisa que Isabel había visto en él y estaba llena de promesas de justicia por venir. Conozco al hombre indicado para esta cacería. Si sientes cada emoción de este increíble viaje, comenta abajo y cuéntanos desde dónde lo ves. Y si estas poderosas historias te llegan al corazón, suscríbete y considera unirte a nuestro canal para apoyarlo y acceder a historias exclusivas que profundizan aún más en las historias no contadas de la frontera. Tu apoyo nos ayuda a revivir estas voces olvidadas. Los 3 días posteriores a la confesión de Isabel transcurrieron con una planificación minuciosa y una preparación peligrosa. Takishi había enviado un mensaje codificado a través de redes comerciales apaches, un sistema que Edward Falcon jamás entendería ni interceptaría. El mensaje era simple: hay deudas antiguas que cobrar. Vengan al campamento de invierno. Cuando Kai recibió la señal, estaba rastreando a un ladrón de caballos cerca de la frontera con México, pero lo dejó todo. Una petición de Takishi no era algo que se pudiera ignorar, sobre todo cuando llegaba por los canales sagrados reservados para asuntos de vida o muerte. El hombre que entró al campamento apache la 4ª mañana parecía un fantasma de las tierras fronterizas. Kai había pasado años caminando entre 2 mundos sin ser aceptado por ninguno, pero respetado por ambos. Su rostro curtido mostraba las marcas de innumerables senderos peligrosos, y sus ojos oscuros no se perdían nada mientras recorrían el campamento con la mirada experta de quien ha aprendido a leer las amenazas en los detalles más pequeños. Se bajó del caballo con fluidez, moviéndose como un depredador que había pasado años rastreando la presa más peligrosa de todas. Hombres que se creían superiores a la justicia. Kai se había forjado una reputación de rastreador e investigador, encontrando pruebas que otros no podían ver y logrando que la gente hablara cuando el silencio parecía más seguro que la verdad. Mientras Takishi lo saludaba con el respeto debido a un viejo amigo, Isabel observaba desde las sombras, con el estómago apretado por los nervios. Todo dependía de que este hombre creyera su historia, de su disposición a arriesgar su vida investigando a un poderoso ranchero que ya había asesinado a 5 personas para proteger sus secretos. La mujer tiene una historia que necesita ser probada, dijo Takishi sin preámbulos, sobre un incendio, un asesinato y una deuda que lleva demasiado tiempo sin pagar. La expresión de Kai se tornó seria mientras observaba el rostro de Isabel, leyendo la verdad en sus ojos incluso antes de que hablara. «Cuéntamelo todo», dijo simplemente, sentándose junto al fuego con la paciencia de quien ha escuchado innumerables confesiones. «Y me refiero a todo, lo que viste, lo que oliste, lo que te pasó, aunque no puedas nombrarlo». Así que Isabel volvió a contar su historia, pero esta vez fue diferente. Esta vez no solo compartía su dolor con un protector, sino que aportaba pruebas a un investigador profesional. Kai escuchaba con atención, pidiendo ocasionalmente aclaraciones sobre el tiempo, las distancias o detalles que podrían resultar cruciales más adelante. «Los barriles», dijo cuando ella terminó. «¿Estás segura del olor?» «Queroseno», respondió Isabel sin dudarlo. Y había trapos empapados en algo que me hacía llorar, incluso desde la ventana. Kai asintió con gravedad. La tela empapada en aceite arde más rápido que el papel. Crea un acelerante que hace que el fuego se propague con una rapidez anormal. Guardó silencio un momento, asimilando las implicaciones. ¿Y después? ¿Cómo actuó tu padre al día siguiente?
Isabel recordó aquella terrible mañana, la reacción de Edward al enterarse del incendio. Se hizo el sorprendido, pero primero preguntó por el granero, no por la familia ni por la casa, sino por el granero, como si necesitara saber si se había quemado por completo. Porque ahí se guardaban los registros comerciales, dijo Kay con seguridad. Cada contrato, cada deuda, cada papel que pudiera destruirlo, todo se convirtió en cenizas en una noche. Se puso de pie con la decisión tomada. Tendré que tener mucho cuidado. Si sospecha que estamos investigando, la gente empezará a desaparecer, incluyéndonos a nosotros. Isabel sintió un escalofrío al oír sus palabras, pero también una extraña sensación de alivio. Alguien por fin comprendió el verdadero peligro que representaba a Edward. A la mañana siguiente, Kay se preparó para cabalgar hacia el Sorrow's Edge, no sin antes establecer protocolos que los mantendrían a todos con vida. Si no regreso en 10 días, da por hecho que estoy muerto y aléjate lo más posible de aquí, le dijo a Takeshi. Edward Falcon no sobrevivió tanto tiempo por descuido. Pero en lugar de dirigirse directamente a la ciudad, Kay tomó la ruta peligrosa, visitar granjas aisladas y casas olvidadas donde la gente podría estar dispuesta a hablar sobre cosas que habían presenciado 5 años atrás, si pudieran convencerse de que no morirían por ello. El miedo había mantenido en silencio a los posibles testigos durante media década, pero Kay había aprendido que el tiempo podía ser un aliado en las manos adecuadas. La culpa se enconaba en la oscuridad, y algunos ansiaban desahogarse si podían contar con protección. Su primer descubrimiento llegó de la mano de María Santos, una anciana mexicana que vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras del territorio. Cuando Kay se acercó a su puerta, lo miró a la cara y rompió a llorar. Sabía que alguien vendría tarde o temprano, dijo en español, con la voz cargada de años de culpa reprimida. Lo vi esa noche, que Dios me perdone, lo vi y no dije nada. María necesitó horas de conversación paciente para contárselo todo. Había estado viajando por el mismo camino que Edward usó para llegar al rancho Taylor, visitando a su hermana moribunda, cuando se topó con su carreta cargada de muerte. El olor me quemó la nariz, susurró. Pasó junto a mí como si huyera de un demonio, pero conocía su rostro. Edward Falcon sabía de lo que era capaz, así que guardé silencio mientras 5 inocentes morían. Kay dedicó mucho tiempo a convencer a María de que presentarse ahora serviría para hacer justicia en lugar de provocar represalias. Pero también le dejó claro que su testimonio por sí solo no sería suficiente. Necesitaban más pruebas, más testigos, más pruebas de las que los abogados de Edward podían justificar. Lo que Kay descubrió durante los días siguientes pintó la imagen de un hombre que había planeado un asesinato en masa con una planificación escalofriante. Un comerciante ambulante recordaba haber visto la carreta de Edward en una ruta inusual, a una hora inusual. Un vigilante nocturno de un rancho cercano recordaba haber olido humo en el viento horas antes del amanecer, mucho antes de que comenzaran los incendios naturales. Un mozo de cuadra en Sorrow's Edge recordaba a Edward trayendo sus caballos esa mañana, los animales empapados de sudor a pesar del aire fresco de la noche. Pero recopilar el testimonio de los testigos era solo una parte del desafío. Kay también necesitaba pruebas físicas que pudieran resistir el escrutinio de cualquier tribunal o incluso de la opinión pública. Los restos quemados del rancho Taylor eran un lugar peligroso para investigar. La mayoría de la gente evitaba las ruinas. Algunos afirmaban que el lugar estaba maldito. Otros insistían en que aún se oían gritos cuando el viento soplaba a favor.
Pero Kai escrutó las cenizas con meticulosidad metódica, buscando rastros de destrucción deliberada que 5 años no habían borrado. Los encontró. Fragmentos metálicos de barriles de queroseno, aún identificables a pesar de la devastación. Clavos y herrajes metálicos que mostraban el patrón de un incendio anormalmente caliente y de rápida combustión. Y lo más importante, restos de acelerante aún incrustados en los cimientos carbonizados. Evidencia química imposible de justificar como accidental. Pero a medida que Kai reunía pruebas, la desesperación de Edward se manifestaba de formas cada vez más peligrosas. Las mentiras sobre Isabel se habían vuelto más crueles, más elaboradas, diseñadas no solo para desacreditarla, sino para justificar cualquier violencia necesaria para silenciarla para siempre. «Ha convencido a esos salvajes de atacar a la gente decente», le decía Edward a cualquiera que quisiera escucharlo. «Recuerden mis palabras. La sangre correrá por estas calles por culpa de ese demonio al que me maldijeron a llamar hija. Cuando empiece la matanza, recuerden quién les advirtió». Algunos habitantes del pueblo comenzaban a organizarse, hablando de formar grupos armados para protegerse de la amenaza apache que Isabel supuestamente representaba. El sheriff Porter se vio atrapado entre presiones encontradas, consciente de que lo estaban manipulando, pero sin el coraje para oponerse. El momento más peligroso llegó cuando Edward, de alguna manera, se enteró de que alguien había estado haciendo preguntas sobre el incendio de Taylor. No sabía quién, pero su paranoia alcanzó su punto álgido al darse cuenta de que su red de mentiras, cuidadosamente construida, podría estar desmoronándose. Kai apenas logró escapar con vida del territorio cuando 3 hombres a sueldo de Edward intentaron acorralarlo en un camino solitario. Solo su habilidad como jinete y su conocimiento del terreno lo salvaron de un disparo por la espalda. Pero el mensaje era claro. Edward sabía que alguien estaba investigando y estaba dispuesto a matar para detenerlo. Mientras tanto, en el campamento apache, Isabel experimentaba su propia transformación. A medida que pasaban los días esperando el regreso de Kai, sentía crecer en su interior algo que había estado latente durante 20 años. No solo coraje, sino una fría determinación. Empezó a pedirle a Takishi que le enseñara a montar correctamente, a disparar con precisión y a luchar si era necesario. «Ya no estaré indefensa», le dijo una noche mientras practicaban con un rifle. «Cuando nos enfrentemos a él, quiero ser lo suficientemente fuerte como para mirarlo a los ojos sin miedo». Takishi la observaba con aprobación. Esta no era la mujer destrozada que había rescatado del poste de la cerca de Edward. Era alguien que había encontrado no solo su voz, sino también su fortaleza. Cuando Kai finalmente regresó al campamento al 9º día, parecía un hombre que había vivido el infierno y luchado por salir de allí. Tenía la ropa rota, su caballo exhausto y tenía un reciente roce de bala en el brazo. Pero sus ojos ardían de una satisfacción sombría. «Tengo lo que necesitamos», anunció. «Pruebas que resistirán cualquier desafío, testigos dispuestos a hablar y algo más. Bob Williams». El nombre no le decía nada a Isabel, pero Takishi lo reconoció al instante. Bob había sido uno de los peones del rancho de Edward, un hombre que desapareció repentinamente tras el incendio de Taylor y nunca más se le volvió a ver. «Lo encontré trabajando en un aserradero a 300 kilómetros de aquí», continuó Kai. «Viviendo bajo un nombre falso, bebiendo hasta morir, intentando olvidar lo que ayudó a hacer a Edward aquella noche». Isabel sintió que se le paraba el corazón. ¿Estaba allí? «Era más que eso», dijo Kai con gravedad. Edward le pagó para que le ayudara a verter el queroseno mientras él llevaba a la familia al granero.
Bob pensó que solo intentaban asustar a los Taylor para que les dieran más tiempo para pagar la deuda. No se dio cuenta de que era un asesinato hasta que Edward cerró las puertas y encendió la cerilla. El silencio que siguió estaba cargado con el peso de la prueba absoluta. Tenían pruebas físicas, múltiples testigos y, ahora, la confesión de alguien que había participado en el crimen. ¿Testificará?, preguntó Isabel, con su voz apenas por encima de un susurro. Lo hará, confirmó Kay. 5 años de culpa casi lo han destruido. La oportunidad de decir por fin la verdad, incluso con un gran riesgo personal, fue como ofrecerle agua a un hombre que se muere de sed. Pero la expresión de Kay permaneció seria mientras continuaba. El testimonio de Bob destruirá a Edward, pero también nos convierte a todos en blancos. En cuanto se sepa lo que sabemos, Edward vendrá a por nosotros con todo lo que tiene. Tenemos que actuar rápido y asegurarnos de que no nos silencien antes de que salga a la luz la verdad. El plan que idearon esa noche fue audaz en su alcance y devastador en su simplicidad. Edward creía controlar la narrativa en Sorrow's Edge. Creía que su dinero y sus conexiones lo hacían intocable. Había pasado 5 años creyendo que sus crímenes estaban bien enterrados. Estaba a punto de aprender que algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer ocultas para siempre. «Vamos a convocar un juicio público», explicó Kay. «En la plaza del pueblo, donde todos puedan ver y escuchar lo que tenemos que decir. Presentaremos las pruebas, los testigos hablarán y Bob confesará su participación en los asesinatos. Cuando la comunidad descubra la verdad, impartirá su propia justicia, la que Edward no puede evitar con dinero ni contactos». Isabel sintió que se le aceleraba el pulso al pensar en enfrentarse a su padre frente a todo el pueblo, en decir por fin la verdad que se había visto obligada a callar durante tanto tiempo. ¿Y si intenta detenernos? ¿Y si trae hombres armados? Entonces estaremos listos para él, dijo Takishi en voz baja, con la mano apoyada en el rifle. Pero cuando toda una comunidad descubre la verdad sobre un hombre como Edward, no hay fuerza en la tierra que pueda protegerlo de su juicio. Mientras finalizaban sus preparativos bajo las estrellas del desierto, Isabel se dio cuenta de que la niña asustada que había estado atada a ese poste de la cerca había desaparecido por completo. En su lugar se encontraba una mujer que había encontrado su fuerza en el lugar más inesperado, en la verdad que casi la destruyó, pero que finalmente la liberaría. Se acercaba el momento de rendir cuentas, y esta vez Edward Falcon se enfrentaría a la justicia de su propio pueblo. El cielo del amanecer sobre Sorrow's Edge ardía como la sangre cuando la noticia corrió como la pólvora por el pueblo. Se celebraría un juicio público en el rancho Falcon. Se presentarían pruebas, los testigos hablarían, y la verdad sobre el incendio de Taylor finalmente saldría a la luz. En menos de 1 hora, carretas y caballos se dirigían al rancho, transportando a todos, desde comerciantes prominentes hasta humildes mozos de cuadra. Algunos acudieron por curiosidad, otros por un sentido de justicia, pero la mayoría atraídos por la promesa de presenciar algo extraordinario. La destrucción pública de un hombre que había aterrorizado a su comunidad durante décadas. El propio Edward recibió la noticia mientras bebía whisky en su estudio, intentando acallar la paranoia que lo había carcomido durante semanas. Cuando uno de los peones que le quedaban en el rancho le avisó de la multitud que se estaba reuniendo, a Edward se le heló la sangre. «¿Qué quieres decir con un ajuste de cuentas?», gruñó, agarrando al hombre aterrorizado por la camisa. «Dicen que alguien tiene pruebas sobre el incendio de Taylor, señor Falcon», balbució la mano. «Pruebas reales esta vez». Edward lo soltó violentamente. Por un instante,
El ranchero se quedó paralizado, pensando en todas las posibilidades. ¿Quién podría tener pruebas después de 5 años? ¿Quién se atrevería a desafiarlo? Pero al mirar por la ventana las docenas de carretas ya reunidas en su patio delantero, Edward se dio cuenta, con creciente horror, de que era demasiado tarde para detener nada. El ajuste de cuentas que tanto temía finalmente había llegado. Entre la multitud reunida en el patio del rancho, había rostros que le revolvían el estómago a Edward. María Santos estaba sentada en la carreta de su sobrino, con las manos curtidas unidas en oración, pero los ojos ardiendo de justa determinación. El comerciante ambulante que había visto a Edward en el camino esa noche estaba cerca del corral, sin miedo a decir lo que pensaba. Incluso algunos de los antiguos peones del rancho de Edward estaban allí, hombres a los que había despedido o expulsado con su comportamiento cada vez más errático. Pero fue la visión de Takeshi entrando al patio lo que casi le dobló las rodillas a Edward. El jefe apache cabalgaba erguido y orgulloso sobre su caballo pintado, y a su lado cabalgaba una mujer que Edward apenas reconocía. Isabel no se parecía en nada a la criatura destrozada que había sometido durante 20 años. Tenía la espalda recta, la barbilla en alto, y sus ojos verdes brillaban con un fuego que hizo que Edward retrocediera involuntariamente desde su ventana. Tras ellos cabalgaba Kai, el rastreador cuya sola presencia confirmaba los peores temores de Edward. No se trataba de una reunión espontánea, sino de una justicia cuidadosamente orquestada, planeada y preparada por personas que tenían pruebas que él no podía negar. Kai dio un paso al frente y la multitud guardó silencio. Cuando habló, su voz transmitía la autoridad de la verdad misma, cortando el aire matutino como una cuchilla en la seda. Hace 5 años, la familia Taylor fue asesinada en su propio granero, comenzó, con cada palabra como un martillazo. Hoy escucharán el testimonio de múltiples testigos que vieron a Edward Falcon viajando a su rancho con barriles de queroseno. Verán evidencia física recuperada en la escena y escucharán la confesión de un hombre que ayudó a Edward a cometer estos asesinatos. La multitud se agitó, emocionada y conmocionada. Edward salió de su casa hecho una furia, con el rostro morado de rabia y alcohol, y su ropa cara arrugada y manchada por días de bebida. «Esto es un ultraje», rugió escupiendo saliva. «No tienen derecho a llevar a cabo un juicio popular en mi propiedad. Exijo que se vayan de inmediato». Pero sus palabras no tuvieron eco ante el mar de rostros que lo miraban fijamente. Esta gente había venido a escuchar la verdad, no más mentiras de Edward, y su desesperada fanfarronería solo confirmó lo que empezaban a sospechar. Kai le hizo un gesto a María Santos. «Cuéntales lo que viste esa noche, María». María se mantuvo de pie con las piernas temblorosas, pero su voz resonó clara y fuerte entre la multitud reunida. «Vi a Edward Falcon conduciendo una carreta cargada de barriles que olían a queroseno. Me pasó de camino al rancho Taylor a medianoche, conduciendo como un hombre con demonios tras él. Conocía su rostro, conocía a su caballo, sabía de lo que era capaz. Que Dios me perdone, guardé silencio por miedo mientras 5 inocentes morían quemados». «¡Miente!», gritó Edward, pero sus protestas sonaron huecas incluso para él mismo. ¿Van a creerle a una vieja mexicana antes que a un miembro respetado de esta comunidad? Pero Kai no había terminado. Llamó a un testigo tras otro que había presenciado fragmentos del crimen de Edward. El comerciante que lo había encontrado en el camino equivocado a la hora equivocada. El sereno que había olido humo extraño horas antes del amanecer. El mozo de cuadra que recordaba a Edward regresando al pueblo con los caballos enjabonados a pesar del fresco aire nocturno.
Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de Edward, otra capa de evidencia que pintaba una imagen innegable de asesinato premeditado. La multitud escuchaba con creciente horror a medida que se aclaraba la magnitud del crimen de Edward. No eran simples acusaciones, sino una red de evidencia que lo atrapó por completo. «Todo esto son mentiras», gritó Edward con la compostura destrozada. «Testimonio pagado de criminales y salvajes. Me persigue gente que me odia por mi éxito, que envidia lo que he construido con trabajo honesto y duro». Fue entonces cuando Isabel se puso de pie. Ver a su hija ponerse de pie silenció a Edward con la misma eficacia que un golpe en la garganta. Durante 20 años, ella se había encogido ante él, había absorbido su violencia sin resistencia, había aceptado su versión de la realidad sin cuestionarla. Pero la mujer que tenía ante él ahora era alguien que nunca había visto, alguien fuerte, decidida y completamente intrépida. «Tenía 15 años cuando te vi cargar esos barriles», dijo Isabel, y su voz se oyó con claridad entre la multitud atónita. «Te vi salir en plena noche, rumbo al rancho Taylor con la intención de matarte, y cuando regresaste, tu ropa apestaba a humo y te temblaban las manos por lo que habías hecho». El rostro de Edward palideció como la nieve fresca. «Estás loco», susurró, pero sus palabras carecían de convicción. «Siempre has estado loco, inventando historias, viendo cosas que no existían. Te vi matar a 5 inocentes para no pagar tus deudas», continuó Isabel sin parar, con la voz cada vez más fuerte. 3 niños quemados vivos mientras tú te quedabas afuera escuchándolos gritar. Y durante 5 años me has golpeado para que no dijera nada de lo que presencié. La multitud estaba absorta, pendiente de cada palabra. Algunas mujeres lloraban desconsoladamente al pensar en niños muriendo de forma tan horrible. Los hombres, cada vez más furiosos, se acercaban a las armas mientras asimilaban la monstruosidad de lo que Edward había hecho. Pero Kay guardó la revelación más devastadora para el final. «¡Bob Williams!», gritó. Un hombre destrozado dio un paso al frente desde el fondo de la multitud, con el rostro demacrado por la culpa y el alcohol, y las manos temblorosas mientras se enfrentaba a la comunidad a la que había traicionado. Bob había llegado al pueblo la noche anterior, traído por Kay, tras días de peligroso viaje desde su escondite a 300 kilómetros de distancia. Verlo hizo que a Edward se le doblaran las rodillas de terror. «No», susurró Edward. «No, no, no». «Cuéntales lo que pasó esa noche, Bob», ordenó Kay. La voz de Bob apenas se oía al principio, quebrada por años de vergüenza y autodesprecio. Pero a medida que empezaba a hablar, sus palabras se hicieron más fuertes, impulsadas por la desesperada necesidad de finalmente liberarse del secreto que lo había estado destruyendo. «Me ofreció el sueldo de 1 año para que le ayudara con lo que él llamaba un trabajo especial», dijo Bob con lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Dijo que íbamos a asustar a los Taylor para que le dieran más tiempo para pagar su deuda, pero cuando llegamos, se le quebró la voz por completo y tuvo que recomponerse antes de continuar. Me hizo esparcir queroseno por el granero mientras él conducía a la familia adentro. Les dijo que quería mostrarles algo, que necesitaba hablar de la deuda en privado. La señora Taylor llevaba a la pequeña Sally en brazos y los niños preguntaban qué estaba pasando. Confiaban en él, pensaban que estaba allí para hablar de negocios. La multitud estaba en un silencio sepulcral, horrorizada por los detalles íntimos del crimen. Edward permaneció inmóvil como una estatua, con el rostro convertido en una máscara de absoluta negación y terror. Luego cerró las puertas con llave, continuó Bob, mientras su confesión brotaba como veneno de una herida infectada.
Simplemente los encerró y encendió una cerilla. Cuando el fuego prendió y empezaron a gritar, intenté detenerlo. Pero me apuntó con una pistola y me dijo que me uniría a ellos si decía una palabra a alguien. «¡Miente!», gritó Edward, pero su voz se quebró como la de un adolescente. «Yo no. Todo esto es una conspiración para destruirme. 5 personas murieron esa noche porque fui demasiado cobarde para detenerlo», terminó Bob, con todo el cuerpo temblando por los sollozos. «He vivido con sus gritos en los oídos durante 5 años. Ya no puedo cargar con esta culpa. Edward Falcon es un asesino y yo lo ayudé a cometerlo». El silencio que siguió fue absoluto, cargado con el peso de una verdad innegable. Edward observó el mar de rostros que lo rodeaban, rostros llenos de horror, asco y una rabia creciente. Eran sus vecinos, gente a la que había manipulado y controlado durante décadas, pero ahora lo veían como realmente era. La multitud empezó a avanzar, su decisión tomada sin palabras. Esta era la justicia fronteriza, rápida, certera y definitiva. Edward retrocedió hacia su casa, pero no tenía a dónde correr. «¡No puedes hacerme esto!», gritó, y su fachada final se desmoronó por completo. «Soy Edward Falcon, soy dueño de la mitad de este territorio, tengo contactos, dinero e influencia». Pero sus amenazas ya no significaban nada. La multitud había escuchado suficientes pruebas para condenar a una docena de hombres. Varios de los rancheros más corpulentos dieron un paso al frente con el rostro sombrío y resuelto. Ataron las manos de Edward con una cuerda, ignorando sus maldiciones y amenazas de venganza. Mientras se preparaban para cargarlo en un carro para el largo viaje a la prisión territorial, Edward miró directamente a Isabel con ojos llenos de puro odio. «Todo esto es culpa tuya», gruñó. «Todo lo que pasa ahora, cada gota de sangre derramada, es por tu culpa. Deberías haber muerto el día que naciste». Isabel lo miró sin pestañear, con voz tranquila y firme. «Lo único que lamento es haber guardado silencio tanto tiempo. Esos niños podrían seguir vivos si hubiera tenido el valor de decir la verdad hace 5 años». Edward se abalanzó sobre ella, con el rostro desencajado por una furia asesina, pero Takeshi y varios hombres más lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarla. Mientras lo arrastraban hacia la carreta, los gritos de Edward resonaron por el patio del rancho. Los aullidos de un hombre que veía cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras lo subían al carro con barrotes de hierro. «¡Me largo! Tengo dinero e influencia. Los destruiré a todos». Pero todos los presentes lo sabían mejor. La evidencia era abrumadora, los testigos numerosos, el crimen demasiado horrendo. El reinado de terror de Edward Falcon finalmente había terminado. Mientras la carreta desaparecía hacia el pueblo con su cargamento de maldad humana, la multitud comenzó a dispersarse. Pero antes de irse, muchos habitantes del pueblo se acercaron a Isabel para ofrecerle disculpas y apoyo. Habían creído las mentiras de Edward sobre su locura, la habían rechazado cuando ella necesitó ayuda. Habían permitido que un monstruo actuara con su ceguera voluntaria. El sheriff Porter se acercó con paso pesado, con la placa pesando más que nunca en el pecho. «Señorita Falcon, Isabel, le debo una disculpa indescriptible. Sabía que algo andaba mal y, por cobardía, hice la vista gorda. Su valentía de hoy me avergüenza». Isabel estudió su rostro, viendo un genuino remordimiento en sus ojos. «Entonces no permita que vuelva a suceder, sheriff. No permita que el miedo le impida hacer lo correcto». Porter asintió solemnemente. «Tienes mi palabra. Esta comunidad merece algo mejor que el hombre que he sido». La señora Henderson, de la tienda,
Tomó las manos de Isabel entre las suyas, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, hija. Todos te fallamos. Si tan solo hubiéramos prestado atención, si tan solo nos hubiéramos preocupado lo suficiente para ver... Ya pasó, dijo Isabel con dulzura. Eso es lo que importa. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el desierto de Arizona, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Isabel se encontró de pie donde su pesadilla finalmente había terminado. El rancho que había sido su prisión durante 20 años sería vendido para indemnizar a los afectados por los crímenes de Edward. Nunca volvería a ver ese lugar. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó a Takishi, sintiendo el peso de infinitas posibilidades extendiéndose ante ella. Ahora vives, dijo simplemente. Por primera vez en tu vida, eres verdaderamente libre de elegir tu propio camino. Isabel reflexionó sobre esto, sintiéndose a la vez emocionada y aterrorizada. Podía ir a cualquier parte, hacer lo que quisiera, convertirse en quien quisiera. Pero ya sabía qué era lo que más deseaba. «Quiero quedarme contigo», dijo en voz baja. «Si me aceptas, no porque ya necesite protección, sino porque te amo, porque quiero construir algo bueno con alguien que me enseñó lo que es la bondad». El rostro curtido de Takishi esbozó una sonrisa, la primera expresión verdaderamente alegre que Isabel le había visto. Esperaba que dijeras eso. Meses después, mientras el otoño teñía el desierto de brillantes rojos y dorados, Isabel y Takishi se casaron en una sencilla ceremonia que reunió a apaches y colonos blancos en una celebración del triunfo del amor sobre el odio. La ceremonia fue oficiada por un predicador ambulante, con voz firme y clara al declararlos marido y mujer. Semanas antes les había llegado la noticia de que Edward había sido juzgado en un tribunal territorial, condenado con pruebas abrumadoras y ejecutado por sus crímenes. Murió como había vivido, maldiciendo a todos los que lo rodeaban y sin aceptar ninguna responsabilidad por el mal que había cometido. Isabel no sintió alegría por su muerte, pero sí paz. El ciclo de violencia que había definido su vida se había roto, por fin, irrevocablemente. Al arreciarse el invierno e Isabel descubrir que llevaba en su vientre al hijo de Takishi, hizo una promesa silenciosa a la vida que crecía en su interior. Este niño solo conocería amor y protección. Crecería sin miedo, rodeado de personas que valoraban la verdad y la justicia por encima de la riqueza y el poder. De pie en la cima de la colina, con vistas a su nuevo hogar, Isabel se llevó la mano a su vientre creciente y observó la puesta de sol sobre el vasto paisaje de Arizona. Había sobrevivido 20 años en el infierno y había vivido para ver justicia. Había encontrado el amor en el lugar más inesperado y una fuerza que jamás supo que poseía. La niña, que había sido golpeada a diario por su cruel familia, se había ido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que la verdad, el coraje y el amor eran las fuerzas más poderosas del mundo, capaces de derrotar a los monstruos y reconstruir vidas destrozadas. La frontera era un lugar difícil que exigía decisiones difíciles, pero para Isabel esos días de decisiones imposibles habían terminado. Había elegido el amor sobre el miedo, la verdad sobre la mentira, la justicia sobre el silencio. Y al tomar esas decisiones, finalmente verdaderamente llegó a casa.